Bueno, Rosario Blefari, el cuerpo mártir. La construcción. Sucumbir es adoptar costumbres. W. Pater. En medio de ese juego de palabras que se armó a la salida de la reunión, a Sandro le tocó decir un nombre que empezara con la letra E, y aunque el primero que se le vino a la cabeza fue Esteban, por Esteban M, evitó decirlo y dijo Evaristo. Todos se rieron. Más tarde, ya en su casa, cuando se estaba bañando, pensó de nuevo en Esteban. Miró su ropa interior gastada, mientras la refregaba bajo la ducha, y se acordó que se la había comprado pensando en él aquella primavera porteña que ahora le parecía un sueño ajeno. Le invadió un profundo desánimo. Lo gastados que estaban los calzoncillos rojos indicaban que ya habían pasado años enteros desde aquel entonces. Sin querer, suspiró ruidosamente. Todo empezó un día, así para siempre, pero ya no sabía si era parte de su mitología privada o si realmente fue el mismo día que lo conoció. O es posible que fuera el segundo, cuando vio su espalda inclinada sobre la balaustrada de piedra de la galería del primer piso. Seguramente Esteban, cuando Sandro todavía no sabía su nombre ni el de ninguno de sus compañeros, lo había seguido con la mirada mientras cruzaba el patio del antiguo colegio para subir las escaleras y dirigirse al aula. Recordaba con precisión el saludo de cada uno de los alumnos que esperaban en la galería el segundo día del seminario. Sandro preguntó al grupo cómo les había ido con el ejercicio que tenían de tarea, y en esa parte de la vocación muchas veces agregaba una palmada ligera sobre la espalda encorvada de Esteban, un gesto afectuoso, eligiendo al que estaba más a mano como representante del grupo. Pero el enternecimiento que le causó esa imagen se cortó de golpe al recordar otro momento. Años después, la tarde en la que los compañeros del equipo de investigación se estaban burlando de la libreta que Sandro llevaba a todas partes y que no dejaba que nadie leyera. De la nada, a Esteban, que ahora estaba en el equipo, se le ocurrió decir que la escondía porque en ella confesaba que estaba enamorado de él. Nadie festejó el chiste como si en ese momento se hicieran los distraídos o como si no hubieran escuchado y Sandro se sintió muy incómodo porque como siempre, la libreta estaba en su bolsillo, y lo único que había escrito en ella eran cosas que simulaban ser poemas, porque en realidad no hacía más que repetir de mil formas Esteban, 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 como si todo fuera nada más que nombrarlo, y no solo lo que estaba en la libreta, todo lo que Sandro escribía por ese entonces tenía que ver con Esteban de alguna manera más o menos directa. Lo peor es que Sandro sabía que eso deterioraba su escritura, que era lo que más le importaba y que antes de conocerlo había empezado a ser tomado en serio por él mismo y por los demás. Ahora, todo lo que escribía parecía la misma cosa llana y obsesiva con la que se torturaba a diario y que se empeñaba en elaborar y fijar como quien murmura, mientras sintetiza una ponzoña de alta precisión. Esteban era la persona más difícil de descifrar del mundo. A veces era amoroso con Sandro, entregado y posesivo a la vez, un compañero sin reservas, pero otras veces era frío, antipático y distante. No tenía problemas en reconocerse como alguien muy difícil y estaba orgulloso de eso. Una vez le había dicho a Sandro, es posible que yo sea la persona más difícil que hayas conocido. Muchas veces Sandro se quedaba mirándolo y él solo le ofrecía un perfil imperturbable que podía sostener. Por ejemplo, la hora entera que compartían en el colectivo. Una vez hizo la prueba de no hablarle en todo el viaje y Esteban tampoco lo hizo. En ocasiones decía cosas que ofendían a Sandro, como cuando se reía con Marquitos, el amigo de la infancia que lo pasaba a buscar para ir a la cancha, de unos tipos grandes que había visto en el baño. Esteban aún no cumplía los 30 y Sandro ya tenía 40. Sandro perdía cada vez más la noción de su apariencia. Algunos días o en ciertas fotos, según la luz y el ángulo, parecía más joven de lo que era, pero lo cierto es que la mayoría de las veces en la calle o en un negocio lo llamaban señor, y eso era una señal ineludible. Al sentir que perdía la noción, porque a él le seguía pareciendo que señores eran otros, perdía la seguridad sobre todo lo que decía o usaba, preguntándose muchas veces si no estaría haciendo el ridículo con esas zapatillas, con esa remera de un grupo de rock, o usando determinada expresión nueva. Tenía mucha más energía y ganas que muchos de los jóvenes que lo rodeaban, de eso no tenía dudas, pero la apariencia empezaba a importarle. Nunca se había fijado antes de esa manera en sí mismo, ni en los otros, pero Esteban sí se fijaba, y siempre tenía algún comentario que hacer. Sin embargo, eso era parte de su observación general del mundo. Podría decirse que juzgaba a los demás por su apariencia.
Se incomodaba ante la presencia de personas que tuvieran algún defecto físico o una dificultad para expresarse, y despreciaba el más mínimo descuido personal como las uñas sucias o las manchas en la ropa. Le llamaba la atención a Sandro que dijera que tenía que ir a comprarse algo de ropa y que supiera precisamente lo que necesitaba. Lo había acompañado un par de veces y daba muchas vueltas estudiando todo en las vidrieras o en los percheros antes de probarse cualquier cosa. Cuando lo hacía, ya era para comprar. Él mismo lo decía, tenía bien clara la manera exacta en que debía quedarle las remeras y los jeans. Se daba cuenta de inmediato si el talle estaba mal o si no le gustaba el corte. Sandro lo observaba y pensaba que el único hombre que podía gustarle de verdad a Esteban era él mismo, o un hombre al que no le encontrara ningún defecto, una persona que respetara como respetaba sus propios gustos y decisiones, sin dudar. Sandro estaba dispuesto a convertirse en lo que fuera que a Esteban le gustara, aunque tenía miedo de no poder conseguirlo, de no terminar nunca de encajar con esa imagen. Además, ¿cuál era esa imagen? En una conversación con los compañeros de investigación, alguien hizo un chiste relacionado con el olor en los vestuarios de fútbol. Esteban cortó las risas diciendo que los jugadores son las personas más limpias que existen, que decir que en los vestuarios hay olor a transpiración es un mito, que los futbolistas se duchan todo el tiempo y siempre usan talcos y desodorantes. Sandro vio entonces la imagen del ideal masculino de Esteban, encarnada en un jugador de fútbol. Excelente estado físico, duchas constantes y mucho desodorante. Comidas y fiestas. El decirle a alguien una cosa que ni siente ni ha de comprender no tiene finalidad alguna. Oscar Wilde, de Profundis. Esteban sigue trabajando ahora en el depósito de importaciones chinas. Prepara los pedidos. Cuando Sandro lo conoció, ya trabajaba en ese lugar. Casi no comía y no se sabe cómo sobrevivía a base de chicles, papas fritas y golosinas varias que devoraba como un niño huérfano. Es que era huérfano. Su padre había muerto cuando era chico. Sandro no se cansaba de aconsejarle que parara a almorzar como se debe. Pero esto ofuscaba a Esteban, que invariablemente le contestaba tajante: nadie para a comer, ni siquiera el dueño. Había épocas en las que los malestares estomacales y dolores de cabeza le hacían tomar conciencia de sus desarreglos, y por unos días se llevaba algo de la casa en un tupper, pero lo comía parado en la cocinita del depósito. Sandro, en cambio, no podía parar de comer bien. A la hora del almuerzo y de la cena detenía todo para prepararse un plato elaborado y abundante. Pero encima, como trabajaba en su casa, entre comidas hacía un enorme café con leche que acompañaba con panes con manteca o tostada mientras leía y corregía lo que había escrito. Pero esta sobrecarga fue algo que empezó a instalarse cuando su ansiedad y frustración por el tema Esteban aumentaron de golpe. Una panza considerable, que cuando se sentaba sentía plegarse en tres, se había liberado del contorno habitual y lo atormentaba. A pesar de sentirse tan poco atractivo, seguía pensando que se encontraba con Esteban y charlaban como si nada, uno parado apoyado en un escritorio y el otro sentado. Recorría mentalmente el espacio que el cinturón flojo dejaba entre la tela y la piel, esos dos canales que se formaban yendo hacia las ingles. Pero después se deprimía tanto que solía pasar varios días evitando cualquier pensamiento similar. Hace un par de años fantasías como la de la charla casual y otras más avanzadas en las que Esteban lo veía desnudo, lo estimulaban a ir al gimnasio del club y cuidarse, pero ahora, totalmente perdida la posibilidad de estar alguna vez con él, había desistido. Dejó de pagar la cuota y cruza de vereda cuando pasa por la sede. Se fueron acabando las cremas importadas, los buenos shampoos, los perfumes, todo lo que se compró en esa época dorada en la que no pretendía nada, solo quería estar bien para Esteban, aunque fueran esas pocas horas compartidas mientras durara el grupo de investigación en los viajes de ida y vuelta en el colectivo. No le pareció necesario reponer nada y simplemente se dejó estar mientras las fantasías se fueron tornando escenas en las que no se veían mucho los cuerpos o los dos estaban vestidos como la del escritorio. Varias cosas al mismo tiempo hicieron que Sandro empezara a pensar seriamente en sacarse a Esteban de la cabeza. Fue la época en la que Esteban iba con Marquitos a unas fiestas que estaban de moda en ese entonces. Salían juntos, como dos amigos solteros de Levante.
Sandro, que ya se había hecho bastante amigo de los dos, no le invitaba y no entendía por qué. Es cierto que estaba casado, pero todos sabían que la mitad de las noches se quedaba a dormir en el estudio de bodega que compartía con algunos de los compañeros del equipo de investigación. Por otro lado, se decía que la mujer tenía un amante permanente, un exnovio de la adolescencia, en la zona oeste, donde vivían sus padres. Con respecto a las fiestas, alguna vez podrían avisarme, pensaba. Pensaba. Se juntaban con otros muchachos en la casa de Marquitos y siempre alguien protagonizaba una escena de descontrol, como ponerse a cortar el pasto a las 8 de la mañana del domingo cuando volvían borrachos. Se reían entre ellos delante de Sandro, al rememorar algunos episodios, sobreactuando cierta discreción que le daba mucha bronca. Todo esto y la forma en la que creyó ver que Esteban miraba a Marky, así lo llamaba, lo hizo renunciar y empezar a tomarse las cosas de otra manera. Con qué entusiasmo le contó que sería un fin de semana largo con él a la casa de veraneo que los padres de Marky tenían en el Tigre. Desde allá le contaba lo bien que estaban pasando y en un descuido, una madrugada, le mandó un mensaje creyendo que se lo mandaba a Marquitos. Se notaba que estaba un poco borracho y que andaban en algo. Sandro contestó con un equivocado y no pudo seguir durmiendo. Pero no fue solo eso. Sandro podía jurar que el quiebre exacto se produjo el día que, decidido a todo, presionó a Esteban en la parada del colectivo y le preguntó por el significado de la frase están hasta las manos, algo en lo que Sandro pensaba mucho. Esteban hablaba siempre de Julia, una amiga quien admiraba por su capacidad de análisis. Siempre aclaraba que era socióloga, con quien solía tener grandes charlas que, según él, le ordenaban pensamientos y emociones. Una vez, al principio de toda la historia, Esteban le contó a Sandro que Julia le había dicho, refiriéndose a ellos, ustedes dos están hasta las manos. Sandro lo apuró, necesitaba saber cómo interpretaba esa frase. Esteban contestó que Julia quiso decir que tenían una relación muy difícil de entender para la mayoría de la gente, algo especial, y se cayó con su habitual forma de dar por terminado un tema. Ay Dios. Por más que Sandra intentara hacerle decir algo, no consiguió que soltara nada más. Esa noche se acostó casi tranquilo. Nunca pasaría nada entre ellos. Esa fue la respuesta que le dejó la estéril conversación. Escritor favorito. Fui a los talleres de FCO. Tuve dificultades para rodearlos por Juan B. Justo y Gaona. Pregunté cómo salir del otro lado de los talleres. Siga por Rivadavia, me dijeron, hasta Cusco. Después crucé las vías. Como era previsible, allí no existe ninguna calle. Márquez, ABC. Esteban podía ser irritante. Su hermetismo feroz, casi agresivo por un lado, y ese fastidio a flor de piel por el otro. Vivía pendiente del anacrónico reloj que llevaba en la muñeca y con el que hacía continuos cálculos de tiempo y distancia. Odiaba la más mínima impuntualidad y mientras estaba viendo una película o un espectáculo chequeaba 2 o 3 veces la hora y cuánto faltaba para que termine. Era una persona al borde de la incapacidad para proponer algo por su cuenta y al mismo tiempo casi siempre encontraba defectos en las propuestas y decisiones de los demás. No emprendía ningún proyecto propio, aunque se podía sumar al de otro con mucha responsabilidad, tal vez porque no creía en nada. Parecía saber siempre lo que saldría mal, pero se callaba como si prefiriera ver cómo algo fracasaba antes que evitarlo. Y cuando las cosas salían mal, era el primero en decir, yo sabía que esto iba a pasar. Sentía la fascinación por ciertas personas de quienes todo aceptaba y lo que en otros le resultaba intolerable, en ellas lo encontraba encantador. Sandro no estaba en esa selección, al contrario. Cualquier cosa, música, lectura, películas, barrios, libros o personas que le recomendara jamás le interesaban. El rechazo era tajante y automático, y en un comienzo a Sandro esto le hacía gracia. Creía que lo estaba conociendo, hasta que se dio cuenta de que fuera lo que fuese, nunca, fuera lo que fuese, nunca conseguía su aprobación, salvo que se tratara de algo que el propio Esteban le hubiera señalado previamente como dentro de sus gustos ya establecidos. De los libros que le prestó, lo mejor que dijo de uno de ellos fue que estaba bien, pero que no era nada excepcional. De otro comentó lo insólito que le parecía que le hubieran dado
el Nobel a ese autor, de una novela de aventuras. Como la protagonista era una mujer, dijo que era una novela para mujeres, y hasta llegó a decir, del último que le había prestado, que le molestaba que se mencionaran lugares de Buenos Aires en las ficciones. Sandro le marcó que eso era contradictorio, porque el escritor argentino a quien Esteban idolatraba, algo que estaba en relación con su padre fallecido, situó sus novelas más célebres en Buenos Aires. Barrios, calles y plazas con nombre y apellido aparecían continuamente en toda su obra. Uno de los mayores disgustos entre ellos estalló a propósito de ese escritor. Habían quedado en que leerían al mismo tiempo, cada uno con su ejemplar, una de sus novelas, que Sandro siempre había esquivado. La propuesta sería una de las pocas que harían. Esteban, con un inesperado entusiasmo casi romántico, Sandro había decidido darle una oportunidad, pero la lectura del libro, aunque fácil, se le hizo penosa. No entendía por qué Esteban decía que algunos pasajes le hacían acordar a ellos dos, en particular a Sandro, cuando te pones obsesivo, le dijo. Resultó ser la historia de un amor trágico y absurdo, una cadena de lugares comunes. Cuando hablaron por teléfono a medianoche para saludarse por el año nuevo, Sandro, un poco entonado, le dijo que ya había terminado la novela y lo que pensaba, de un modo que a Esteban le pareció una exageración, una afectación desmedida para comentar nada más que un libro. Según le reprochó después, cuando se ponía así lo desconocía. Lo cierto es que a Sandro, el libro le pareció malísimo. Nunca se lo dijo de esa forma tan directa porque sabía el valor afectivo que tenía para Esteban, pero lo ofendía que comparara esa farsa literaria con la relación de ellos dos, con su realidad. Más fantasías. La pasión más fuerte de mi vida ha sido el miedo. Creo en la palabra. Dilo. Tu amigo. Mirta Rosenberg. Los amigos de siempre de Sandro no podían creer que le prestara tanta atención a esta persona relativamente nueva en su vida, y no entendían cuál era la causa de esa especie de eterno malestar entre ellos. Es la termita de tus horas, le dijo una vez uno. Sandro, en una de las tantas charlas que tenían al principio hasta la madrugada, llamó amistad tormentosa a la relación. Esteban reaccionó muy mal, nunca supo Sandro por qué, como si lo hubiese considerado un insulto y cortó la conversación. Sandra empezó a sentir que todo lo que le pasaba de malo a Esteban, su falta de ganas, los dolores de cabeza, el mal dormir y la falta de apetito, estaba relacionado con él y, por supuesto, con los principios anoréxicos que practicaba. Desde el comienzo tuvo la sensación de causarle tanto bien como daño. Releía los primeros mails y en ellos Esteban hablaba de alegría y de motivación, término un tanto deportivo que Sandro atribuía a un corto pasado futbolístico en un club muy chico. En los últimos tiempos, Sandro se veía de rodillas lavándole los pies a Esteban, como el maestro de los discípulos del Evangelio. Aumentaba en este tipo de ideas, como si fuera renunciando cada vez más a una posible satisfacción carnal y se conformara con variantes en las que apenas se rozaban. Había pensado seriamente en alquilar por unas horas un estudio de teatro que había visto cerca del trabajo para citar a Esteban. Llegaría una hora antes y armaría una especie de cena con un sillón, una mesita, un aparato para pasar música, vasos con bebida, un licor sería lo ideal. Sabía que le gustaban los licores de esos que toman las abuelas. La iluminaría bien, beberían, bailarían abrazados y por momentos permanecerían sentados simplemente tomados de la mano. 2 veces estuvo a punto de proponérselo, pero se arrepintió. Cuando Esteban entró al grupo de investigación fue por una invitación bastante forzada de Sandro. El grupo ya estaba completo, empecinado en conservarlo cerca. Esteban había terminado el seminario cuatrimestral que daba Sandro en la universidad. Esteban había terminado el seminario cuatrimestral que daba Sandro en la universidad, donde fue un alumno medianamente aplicado, aunque no parecía del todo comprometido con los ejercicios. Para Sandro esto se debía a una falta de comprensión literaria más apropiada, como la que tenían otros alumnos, al escepticismo general que profesaba y a la falta de confianza en la propuesta de Sandro. Decime de verdad, ¿te sirvió el seminario? Le preguntaría años después, y Esteban le contestaría con un gesto que parecía decir, ¿me estás cargando? Confirmando que no había creído nunca en su método, ni en la propuesta general, aunque también podía significar que sus expectativas se colmaron. Que sus expectativas se colmaron. Jamás enteraría cuál era la verdadera apreciación del otro, incapaz de expresarlo clara y abiertamente. Lo cierto es que faltó una sola vez.
Fue tan descorazonador para Sandro el día que la clase transcurrió sin Esteban, mirándolo y escuchándolo, y apenas llegó a su casa le escribió. Quería saber qué le había pasado. A Esteban le pareció raro tanto interés, pero agradeció la dedicación. Sandro le daba demasiada importancia a esas clases, se sobreexcitaba hablando y después le costaba bajar. Se quedaba ese día hasta tarde en la computadora. Hacía un seguimiento de cada alumno y leía todo lo que le mandaban, tareas y consultas, devolviendo observaciones llenas de ímpetu. Aún así no supo por qué le mandó aquel mail, ya que no solía reclamar la presencia de nadie. El primer ejercicio escrito que pidió en clase, Esteban lo entregó enseguida. Se acercó al escritorio como si estuviera en la primaria y le extendió las hojas orgulloso de haber terminado rápido, pero también con cierto desdén. Se trataba de un texto un poco truculento. Tenían que trabajar sobre un asesinato. La consigna había sido cumplida a medias, faltaba el despegue. Parecía un cumplimiento formal que tampoco le satisfacía el propio Esteban. No era uno de esos trabajos en los que se superan consigna y expectativa de respuesta, pero aprobaba. Había utilizado los casos de un asesino serial de Estados Unidos que sacó de internet. No se había tomado el trabajo de buscar un caso apropiado ni de elegir con cuidado el punto de vista del narrador. Estaba en tercera persona como si lo hubiese dejado tal cual como lo encontró. El asesino se encargaba de matar prostitutas de la ruta de diferentes formas. Sandro percibió una intención adolescente, tardía. Bueno, Sandro percibió una intención adolescente, tardía de impresionar al lector con detalles fuertes, como los pezones de las víctimas cortados y cosas semejantes. Sintió una advertencia interna, como una sombra y una sugestión, que esto le provocó levantó el puntaje de la evaluación. Miró el perfil filoso de Esteban al devolverle las hojas, su palidez, esa espalda un tanto encorvada que le daba un aspecto de persona agazapada, los dedos largos y finos, el pelo tan corto dejando ver un cráneo pequeño como el de un niño y las orejas chicas, muy pegadas a la cabeza. No podía precisar con qué animal relacionaba esa fisonomía. Un aire hiénico en la mandíbula y en la curva abierta de la sonrisa desplegada inesperadamente. Sandro se sintió débil, como si el otro fuese capaz de cualquier cosa y él no, pero al mismo tiempo se daba cuenta que sentir eso era una decisión que tomaba. A cada paso se bifurcaba el camino y él elegía el que construyera más firme su obsesión. Al finalizar el seminario todos tuvieron que entregar una especie de tesis corta que sería evaluada como un final. El día anterior a la entrega, Esteban mandó un mail diciendo que la iba a escribir de un tirón esa misma noche y que no iba a corregir nada. Así fue, y en ese trabajo arrebatado que parecía una carrera para cumplir y sacarse la obligación de encima, Sandro creyó ver un talento desaprovechado por el propio descreimiento de su poseedor y por la falta de atención recibida. ¿Quién se había fijado antes en su escritura? Entonces, víctima de sí mismo, se entregó a creer que sería la persona que le proporcionaría a Esteban esa atención y que le daría todo el lugar y las oportunidades que estuvieran a su alcance. Cuello, brazos, espalda. Sandro no había podido hablar con nadie acerca de la naturaleza de la influencia que ejercía esa persona sobre él, sin llegar a discernir exactamente de qué se trataba. Sabía que estaba relacionado con ciertas partes del cuerpo de Esteban, zonas que lo perturbaban, que no podía dejar de mirar, su cuello y sus brazos principalmente. El cuello era algo largo y delgado, estaba cubierto por la misma piel transparente de los brazos, flacos como todo su cuerpo, pero fibrosos y firmes. Un par de veces los había rozado por descuido y eran muy suaves, cálidos, y se podía sentir el torrente sanguíneo que recorría las venas oscuras poniéndolas en relieve. Sin embargo, otra piel cubría su espalda. Una vez lo había visto cuando se cambiaba la remera para ir a la cancha. Era una piel que parecía un muestrario de imperfecciones, marcas de acné, puntos negros y rugosidades varias. No le produjo rechazo, sino que le dio lástima y cuando tuvieron más confianza, le regaló un cepillo con mango para que lo usara cuando se duchaba. Sandro pensaba que la imposibilidad de concretar sus fantasías estaba dada porque Esteban no gustaba de él, aunque no descartaba que en realidad no quisiera estar con ningún hombre. Estas dos ideas constituían los dos polos de un vaivén perpetuo. O no gustaba de él o no gustaba de los hombres, en general.
¿Qué era peor? Que no le gustara ningún hombre lo consolaba en los peores momentos, pero al rato la misma idea aumentaba la profundidad de su decepción, le hacía pensar que el rechazo incluía, más allá de su individualidad, su irreversible forma masculina. Si pensaba que no era así, que Esteban había estado con otros hombres, tenía razones para creerlo, algo había pasado con Marcos, o al menos con alguien en su época de fútbol lo intuía. Entonces las resistencias eran hacia él, y por supuesto esto también le dolía. No iba a ser nunca uno de esos hermosos jugadores de fútbol de los vestuarios, atlético y limpio, prolijo como un soldado romano de película de los 60, pero alguna vez algo podía llegar a cambiar. Si tan solo consiguiera ser mirado con la indulgencia del amor. Esteban estaba siempre solo, con excepción de los amigos como Marquitos, los compañeros del depósito con los que almorzaba los sábados, el portero del edificio de la hermana, el cuñado y el diariero arre, con los que jugaba las cartas. Cuando se conocieron, Esteban estaba en los estertones de un noviazgo con una chica muy joven, Laura, con quien nunca lo llevó a ver. Según contaba el propio Esteban, tenían problemas porque ella se rebelaba un poco ante el seguimiento de las nuevas amistades que él le hacía. Parece que la chica tenía la costumbre de hablar con alguien por internet y al poco tiempo ya quería encontrarse personalmente. Entonces, a veces, a veces se tomaba un tren y se iba a cualquier parte del conurbano. Eso enojaba a Esteban, desconfiado por naturaleza. A él nunca le había pasado nada malo, pero creía ver... Oh, sorry. Hay mucha gente que a Sandra le parecían personas inofensivas, posibles ladrones o individuos peligrosos. La chica se arriesgaba demasiado siendo tan sociable y aventurera. Sandro tomaba partido por ella cuando escuchaba sus comentarios diciendo que era muy joven, y era lógico que fuese así, mientras Esteban negaba con la cabeza y repetía, no tenés idea. Estaba orgulloso de haberla rescatado de un grupo de gente que cultivaba los excesos vacíos. Conmigo conocí otra vida, decía, pero una tarde cortaron por la computadora. Ella había conocido a alguien y había estado confundida. Sandro recibió la noticia con una mezcla de celos y alegría. Esteban le preguntó a Sandro si estaba dispuesto a dejar que le contara sin interrumpirlo. Sandro estaba en un ciber esa tarde. Contenido en el cubículo de su computadora, leyó las líneas que iban apareciendo y a medida que lo hacía empezó a odiar a la tal Laura. La odió por haberlo tenido y por haberlo perdido. Por todo. Se daba cuenta de que Esteban estaba dolido, casi como si lo hubiese amado, pero cuando escribió, mal que mal, era mi novia, le pareció que se trataba más de una cuestión de amor propio, herido y de formalidades. Dudo que pueda olvidarse fácilmente de mí, agregó con la soberbia del despechado. Sandro sonrió solo. Un año después, mientras esperaban un colectivo, en una parada fría, oscura y ventosa, Sandro deseaba desesperadamente ser abrazado por Esteban, pero nada estaba más lejos de sus intenciones. Esteban le dijo en voz baja, ahí está Laura, es esa que está delante de todo en la fila. Mirá disimuladamente. Esteban miró con curiosidad y vio una chica de baja estatura, un poco ancha de caderas, pelo corto y un rostro de esos que pasan desapercibidos, que fumaba con nerviosa intensidad. Pero al minuto siguiente Esteban miró mejor y dijo que se había confundido, que Laura sostenía de la misma forma el cigarrillo, pero que no era ella. Sandro estaba aliviado de ver que, en todo caso, sí se parecía a esa mujer. Era una chica cualquiera, a tal punto que era posible que él la confundiera con... que si se parecía a esa mujer, era una chica cualquiera, a tal punto que era posible que él la confundiera con otra. Proyectos. Cuanto más nos acercamos a un objeto o a los recursos intocables del aire, derivaremos con más grotesca precisión que es un imposible, una ruptura, sin nemocine de lo anterior. ¿Ah? Cuanto más nos acercamos a un objeto o a los recursos intocables del aire, derivaremos con más grotesca precisión que es un imposible, una ruptura sin nemocine de lo anterior. José Lezama Lima. Pasado el furor de los días de salida con Marky, quien se había puesto de novio y mudado a la costa, empezaron a trabajar los dos en un proyecto de Sandro. Era un libro con ilustraciones hechas por un artista amigo. Algunas ya estaban listas y se necesitaba alguien que hiciera toda la adaptación de tamaño y armado general. Además faltaba un par de capítulos, un espacio que Esteban podría aprovechar con algo suyo.
Quería alentarlo con delicadeza. Esteban aceptó lo primero ya que había cursado unas materias de diseño y tenía habilidades con el programa que se usaba. Sobre lo otro dijo que estaba por verse. Empezaron a trabajar y Esteban resultó un excelente armador rápido y eficiente, y cuando Sandro menos lo esperaba, mandó algo escrito para los capítulos que seguían en blanco. Eran 2 cuentos cortos que entraban en la historia como unidades independientes. Era genial cómo Esteban había resuelto el cambio de estilo, todo. Las 2 breves historias eran citadas por los personajes principales para explicar lo que les pasaba y hacer una especie de advertencia. Sandro se emocionó mucho al leerlos, les corrigió algún detalle gramatical y lo felicitó. Esteban parecía conforme con todo lo que iba pasando. Martes 25 de enero. 1:0012 am. Asunto. Asterisco, asterisco, asterisco. Me siento bien y la gente que me conoce en serio me dijo que me ve muy bien. Se ve que es como que renací o me desperté de algo que no estaba bueno. 0.50. No tengo mucho sueño, pero tengo que descansar. Por mi salud, tengo tanto que decir, como que nunca voy a terminar de decirte todo. Una vez me dijiste que después de un tiempo de trabajar juntos aparecen otros aspectos de las personas y surgen los problemas. No sé qué pensarás de mí en este sentido. Yo ya me he dado cuenta la clase de persona que sos. No me hace falta conocerte mucho más, creo. En todo caso, que las historias que escribimos hablen por nosotros. Un beso, un abrazo. Te quiere. Esteban. Gandhi. Mientras volvían en colectivo cada uno a su casa, Sandro le comentó una vez a Esteban que tenía intenciones de retomar con todo el ejercicio físico. Inesperadamente Esteban respondió, tampoco quiero que seas como Madonna. A Sandro se le aceleró el pulso. Esa apropiación, ese no quiero que seas, era como una declaración. A las personas que quería Esteban las trataba así, como parte de sus dominios. Pensó también con cierta decepción que jamás lograría ser como Madonna, pero al menos se lo podría poner como objetivo. Y por qué no, arrimarse todo lo posible. Para eso iba a tener que combinar pesas con danza, algo así. Pero cuando Esteban le dijo lo que vos tenés que hacer es yoga y pilates, no le gustó nada. Le pareció que se lo decía como considerándolo un viejo que se tiene que cuidar y hacer ese tipo de ejercicios, más tranquilos. Y esto mismo en un primer momento lo empujó a proponerse una rutina muy estricta de ejercicios recios, y hasta pensó en hacer acrobacia, pero después, a medida que el tiempo pasaba y no hacía más que unas extensiones de brazos en su casa de vez en cuando, el recuerdo de aquella conversación y los propósitos abandonados lo deprimían, desalentándolo más, y pensaba que lo mejor, en todo caso, sería hacer una huelga de hambre, que al mismo tiempo de adelgazar iba a funcionar como un acto de protesta. Había visto de nuevo la película Gandhi, eso había influido y se emocionó mucho con la imagen de Gandhi, muy débil, caminando, sostenido por sus mujeres, y también resultaría como un autocastigo, algo que maltratara su cuerpo para expulsar ese deseo sin causa. Rosas rojas. No empalidecerá, mi amor hasta la muerte, oh rojo encendido, se te parecerá. Caroline von Genderreich, de Carali. Se instaló la primavera por cuarta vez desde que se conocieron, y Sandro le preguntó a Esteban si no tenía ganas de acompañarlo al pueblo de la provincia de Buenos Aires, al que tenía que ir a dar una charla. Era relativamente cerca, y como Sandro sabía que no iba a querer hacer nada sin ningún justificativo, inventó una ocupación para él y le encargó el anuncio del futuro libro del equipo de investigación para el final de la charla. Viajaron en un auto con chofer que mandaron de la intendencia del pueblo. A la ida, Esteban se quejaba del reflejo brillante que producía el sol de octubre en la ruta. Sandro sentía que todo era perfecto. Eran las 4 de la tarde y estaba fresco y soleado. La plaza del pueblo tenía los rosales florecidos. Esteban dijo que él viviría en un pueblo como ese, que le gustaba que fuera tan chico y tranquilo y que estuviera todo limpio y ordenado. Sandro le sacó fotos entre las rosas rojas y frente a la iglesia. Todo salió fuera de foco. La gente había sido muy amable y los despidieron con tortas caseras y bebidas para todos en medio de la calle. Emprendieron el regreso cayendo la noche, bajó más la temperatura. El chofer encendió la calefacción y se sentaron más cerca uno del otro. El cielo estaba lleno de estrellas. Cruzaron el campo por un camino de tierra. Sandro no pudo resistirse y tomó una mano de Esteban entre las suyas. La examinó y como Esteban lo dejaba hacer, también le acarició el brazo. Esteban echó la cabeza hacia atrás y la apoyó sobre el respaldo del auto. Se miraron en la penumbra. Era una situación para besarse, pero no sucedió eso. Llegaron a la capital y en el cruce de 2 avenidas apenas se alcanzaron a despedir, porque Esteban se bajó corriendo para alcanzar su colectivo en la parada. No se quería retrasar. Todas las noches la madre lo esperaba con la cena.
mi única comida como la gente, decía Esteban, mientras le mandaba el infaltable mensaje con el cálculo de hora de llegada. Sandro también empezó a recibir su mensaje todas las noches. Me duermo. Besos. Nieve. Si no querés que muera, ¿por qué decís entonces que me vas a matar? Crees demasiado en las palabras. Beatriz Viñoli. Una lectura en una ciudad del sur sumergió a Sandro en un viaje solitario y silencioso en medio del invierno. Cuando le invitaron, se alegró. Hacía tiempo que tenía ganas de ir, pero el día que tuvo que tomar el avión tuvo que luchar contra una melancolía a la que no quería darle lugar. Un pequeño grupo de personas desembarcó rápido y con el cansancio propio de los que cumplen una rutina. En el hotel todavía estaban sirviendo el desayuno. La mayoría eran hombres solos vestidos de traje. Una sola familia con un bebé que lloraba y dos parejas que le parecieron poco para la temporada alta. Después se dio cuenta de que los esquiadores habían salido para el cerro mucho más temprano. Quiso aprovechar la mañana, así que después de un par de cafés y unas tostadas, llevó al correo unas postales que compró en un kiosco del centro y subió por una calle hasta ver la ciudad desde lo más alto que pudo llegar. Más allá, el camino se volvía un sendero que se internaba en un barrio irregular y apretado. Antes de bajar se sacó una foto en la que se veían su cabeza, la bajada y algunos techos. La ansiedad le hacía sentir que sus pasos eran pesados y sin sentido, como una coreografía pensada por otro. Tenía que forzarse para poder vivir cada momento. Sentía que miraba sin ver nada o como si ya conociera demasiado todo, aunque no había estado antes en ese lugar. Después de caminar otro rato volvió al hotel donde ya estaba arreglada Después de caminar otro rato volvió al hotel donde ya estaba arreglado que almorzaría solo. El organizador estaba muy enfermo, así que lo recibió cuando bajó del avión. Lo llevó al hotel, le explicó dónde era la charla y desapareció disculpándose. El almuerzo era algo incoloro y desabrido. El salón era enorme y estaba vacío. Era temporada todavía. Era temprano todavía. Dejó casi todo. El mozo le preguntó si no estaba con hambre, a lo que contestó que la porción era demasiado abundante. La habitación tenía una cama de 2 plazas. Había pedido que lo cambiaran porque primero lo mandaron a una habitación chiquita con una vista interna deprimente y con mucho olor a humedad. Lo destinaron entonces a otra más grande, con vista al frente y bien calefaccionada, por lo que pudo desvestirse cómodamente y deslizarse dentro de la cama con la intención de descansar. Pero la excitación y el sueño le produjeron una especie de congoja. Entonces quiso prender la tele, pero el control no andaba. Se preparó un baño de inmersión para ver si eso lo relajaba, pero al salir ya era tarde para dormir, así que decidió irse a tomar el té, con alguna rica torta, a una confitería. Tenía tiempo y no había tocado el dinero de los viáticos. Era la hora en la que los turistas empezaban a volver de las pistas de esquí a los hoteles. Ahí estaban, ajenos al paisaje, a la gente del lugar, bajando de sus autos alquilados con sus ropas de abrigo caras, agotados, hambrientos, con los tonos de voz también ajenos. Los miraba desde la confitería comiendo una porción de torta que no era nada especial. En una maniobra recuperatoria, reconstruyó el sabor de la frambuesa, la crema y el bizcochuelo de tortas mejores y lo superpuso sobre esa realidad mediocre. Alguna vez vamos a tomar té con torta en el sur juntos, le escribía mientras tanto a Esteban, en mensajes que le llegaban uno detrás de otro, y Sandro trataba de controlar la angustia, como tantas otras veces cuando estaban lejos, y mensajes como esos llegaban como dardos. Mientras hojeaba el diario de la región, donde la noticia principal era la intensiva nevada de las últimas horas. La nieve se fue ensuciando en las calles y las veredas se volvieron resbalosas, hasta que llegó la hora de la charla. Habló y contestó las preguntas como si estuviera programado. No conseguía conectar con nada del todo, pero nadie pareció darse cuenta. Aplaudieron y se acercaron a felicitarlo. Tomó un taxi hasta la terminal, se acercó a retirar los pasajes a la ventanilla, pero no figuraba entre los pasajeros de la empresa que le había indicado. Finalmente el asunto se arregló solo, después de una zozobra real muy profunda que logró distraerlo de lo otro, de lo único que le pasaba todo el tiempo, creer que todo sería mejor con Esteban al lado y saber que tenerlo al lado era sentirse rechazado o aceptado solamente como adorador incondicional sin reciprocidad alguna. Pensó que ojalá pasaran más cosas como esas, preocupaciones reales y concretas que le hicieran cambiar de pensamientos. Casi al instante sintió miedo de haber pensado algo así, a ver si eran oídas sus estúpidas plegarias y le empezaban a pasar cosas malas, desgracias inesperadas.
Subió al micro, tomaron la ruta y en las grandes extensiones de nieve se podían ver las huellas del viento como zarpazos. Cruzaron ríos congelados, aparecieron unas enormes torres de electricidad. El sol radiante reverberaba en el brillo de sal de los cristales y desaparecía en su opacidad de azúcar impalpable cuando la luz cambiaba de golpe. Desiertos nevados, espolvoreados, lomas suaves. Era como ir en medio de los postres gigantes de una repostería vasta e inaccesible. Sandro iba en la cápsula del micro, hostigado por un audio equivocado para semejantes visiones. El volumen demasiado alto de una película de aventuras, pero no podía hacer nada. Los pasajeros estaban como secuestrados por los hombres de la cabina, sin opción de rechazar nada de lo que les dieran o les impusieran. El resto de los pasajeros, ¿lo sufriría igual que él? Es posible que prefirieran mirar lo que sucedía en la pantalla si ese paisaje era lo habitual para ellos. Sandro pensó que él nunca se cansaría de mirar para afuera, aunque hiciera ese camino todos los días. Al doblar en una curva pronunciada, 3 hombres a caballo saludaron de lejos al conductor con los brazos en alto. Rebenques, ponchos y sombreros. Las patas de los animales enterradas hasta la mitad se esforzaban por dar el paso siguiente, levantando copitos secos. Sandro iba inmovilizado con la frente contra el vidrio para evitar el reflejo y escaparse del adentro en el afuera, imaginando cómo los metros de nieve asordinaban la atmósfera. En algunos tramos, el asfalto tenía una capa de hielo y eso provocaba cierta tensión entre los pasajeros que dejaban de mirar la película un rato y no respiraban, oteando la ruta. De pronto la marcha minoró y el camino se hundió a los pocos metros de una cortina. Incierta, blanca, gris, la nada, anotó en su libreta. Me disuelvo como sal en un mar privado con una voracidad de entrega que no quiere nada a cambio. Los mensajes que le llegaban de Esteban siempre eran amorosos y crueles. Había llegado a decirle más de una vez, si estuvieras conmigo, y le enumeraba cosas. Le hacía desear lo que no iba a poder darle nunca. Que le llevaría el desayuno a la cama, que nunca lo dejaría trabajar de más, que le compraría ropa. No eran promesas, era un juego desalmado que consistía en contarle lo que tenía para ofrecer a otro, no a él. Le gustaba igual que le dijera esas cosas, al menos tenían lugar en el ámbito de las palabras escritas. Un verano, por ejemplo, le escribió que lo llevaría en el caño de la bicicleta. ¿Qué bicicleta? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entendía que era una estampa imposible. Sandro tenía tantas de esas, igual de improbables o más. También le había dicho ese mismo verano que lo iba a matar, por amor. Se lo dijo por escrito. Sandro se quedó mirando la pantalla estremecido. No fue nada más que un dicho, algo parecido a un chiste. Tardó en reaccionar. Soltó una risa de reacción física, como si le hicieran cosquillas estando atado. Ese era el tipo de cosas que Sandro tomaba como sustitutos de expresiones de amor. Presentación. Por fin el libro con las ilustraciones que habían hecho juntos estuvo listo. Corría la quinta primavera desde que se conocieron. Era la primera vez que Esteban publicaba algo y Sandro estaba contento por eso. Apenas llegaron los libros a su casa, desenfundó el primero y le mandó un mensaje. Me alegro por vos. Fue la respuesta que recibió. Esteban se ponía al margen del resultado, sin que Sandro entendiera por qué. Después le criticaría decenas de detalles que nunca le habían gustado, las ilustraciones ni cómo salieron impresas, aborrecía el diseño final y le caía mal la gente de la editorial. Esto dio lugar a un intercambio áspero y prolongado de mensajes que derivó en cancelar la presentación del día siguiente, donde ambos iban a estar. Era en un centro cultural del barrio de Esteban, y el encargado de programar las actividades era uno de sus mejores amigos. Fue una idea de Sandro hacerla en ese barrio para que pudiera ir su familia y su gente. Se suponía que irían la madre, la hermana y su novio, el tío y los primos. Llamá y suspende vos. Yo no voy a hacer nada, dijo Sandro y agregó que directamente no iría y que se cayera el mundo, que no le importaba. Urgido por la responsabilidad con el lugar, Esteban hizo lo que muy pocas veces hacía. Llamó a Sandro para hablar y después de una larga charla decidieron calmar los ánimos y hacer lo planeado. El pequeño lugar se llenó de gente. Hubo aplausos y después de la lectura firmaron ejemplares. Un escritor amigo se refirió a ellos como un dúo en conflicto permanente. Había sido un día agotador para los dos. Al final, mientras guardaban los libros sobrantes, se quedaron un momento a solas en la oficina del centro cultural
mientras quedaban unos pocos hablando en el patio. Esteban tenía dolor de cabeza como casi siempre. Sandro empezó a provocarlo. Le decía que lo mejor les vendría bien agarrarse a trompadas para liberar las tensiones acumuladas. Esteban lo miraba serio, apoyado en uno de los escritorios, manteniendo los brazos cruzados, preguntándose a dónde quería el otro llegar. Sandro lo empezó a empujar. Sandro se mantenía en el lugar, poniendo rígidos los músculos, hasta que le pegó una piña más fuerte. Entonces, Esteban reaccionó y lo movilizó torciéndole el brazo. Lo atrajo hacia sí y lo besó. Sandro estaba sorprendido, no lo esperaba, sintió los labios del otro de repente sobre los suyos. Eran suaves como los había imaginado y los ojos tan conocidos mirándolo de cerca le parecieron los de un pájaro. Desde el interior del cuerpo ascendía un hálito ligeramente ácido que Sandro atribuyó a las horas sin comer. En cualquier momento podía entrar alguien, pero nadie lo hizo. Cuando se separaron golpearon la puerta. Era un chico que venía a pedir una firma en el libro que había comprado para un amigo. Sandro le hizo pasar y le firmaron ambos. El muchacho estaba en auto y se ofreció a llevar a Sandro hasta su casa. Era tarde y estaba lejos. Esteban lo miró y le dijo, anda, dándole a entender que la noche se terminaba ahí. Por el bien de los dos, así que aceptó el ofrecimiento, pero quedaron demasiadas cosas por decir. Esteban, estremecidos de la cabeza a los pies, y así se tuvieron que despedir. En la semana se encontraron en el microcentro, en la plaza interna de un convento donde funcionaba un museo. Estuvieron sentados en un banco de piedra del jardín hasta que alguien vino a decir que ya cerraban. Se levantó viento, el cielo se veía entre las copas de los árboles que empezaban a brotar y sonaron las campanas de algunas de las tantas iglesias antiguas del centro. Esteban le contó a Sandro que en ese mismo lugar había estado una vez con Laura y que los había terminado echando, los habían, porque se estaban besando. Sandro sintió una ráfaga de celos perforándole el estómago. Creyó que lo había citado en un lugar especial, desconocido para el otro. Él nunca habría estado en ese lugar con nadie más. Y las últimas veces que había pasado, desde que lo conocía, solo había pensado en volver alguna vez con él. Caminaron por las calles del microcentro. Esteban agarraba firmemente a Sandro por el cuello con una mano. Sus dedos eran tan largos que casi podía cerrarlas y apretaba más fuerte. Fueron a un bar y tomaron algo caliente. La primavera todavía era demasiado fresca. Esteban sacó la cartuchera que siempre llevaba e hizo un dibujo en su libreta para recordar ese momento de besos nuevos. Esteban se burlaba de él, le decía que los marcadores eran cosa de chicos y parecía no entender el momento de dibujo. A Esteban le pareció que una de las veces que subió el mozo los miró con mala cara. Escuchaban música con un auricular cada uno. Era la despedida, porque Sandro se iba de viaje a Europa por varias semanas. Mientras estuvo afuera, no dejaron ni un solo día de escribirse para decirse lo mucho que se extrañaban y qué lindo que hubiera sido estar allá juntos. Esteban le había reprochado que no le avisara con más tiempo, porque podría haberse sacado el pasaporte y no hubiera tenido problemas en pagarse el viaje para ir con él. Cuando se volvieron a ver, el calor ya se había instalado en Buenos Aires. Se encontraron para arreglar los detalles del viaje al norte, programado hacía mucho para llevar el libro y presentarlo en la feria anual. El encuentro fue en la casa de Esteban. Esa tarde la abuela y la madre charlaban en la cocina. Mientras tanto Esteban y Sandro se besaban en la habitación. Esteban le metió una mano dentro del pantalón, preguntándole si podía bajar más. Sandro no podía ni hablar. La pregunta era una extraña mezcla de respeto antiguo y de algo más que a Sandro le resultaba extraño y fascinante. Cuando Sandro volvía en el colectivo recibió un mensaje. En Jujuy te mato. Mate. Norte. Despegar fue emocionante, el comienzo de algo. Era la primera vez que Esteban viajaba en avión y Sandro lo filmó subiendo y acomodándose en su asiento. Sandro cerró los ojos y se durmió como si al fin estuviera en paz. Pero al llegar se enteraron que no iban a estar en el mismo hotel por un problema de organización. Varios contingentes coincidieron ese fin de semana en la ciudad. El hotel de Esteban era de menor categoría que el de Sandro, y Esteban estaba desencantado. Por suerte todo pudo arreglarse, consiguiendo que pusieran otra cama en la habitación de Sandro. Recuperaron el entusiasmo. Sandra se había preparado y había hecho su valija como si se tratara de un viaje de luna de miel. El vestuario y hasta los productos para el baño, todo cuidadosamente elegido. Pensaba que sus cosas y sus modos serían vistos y juzgados por Esteban, muy estricto en cuestiones de olores, pelos, marcas, horas, temperaturas.
La primera vez que estuvieron solos en la habitación, cada uno en su cama, se miraron un rato y se rieron hasta que Esteban abrió su cama y le hizo un gesto como si llamara a un perro golpeando el colchón al lado suyo. Sandra no se hizo robar, de un salto se instaló a su lado y se abrazaron, los dos en calzoncillos. Había algo fraternal en el abrazo, era un abrazo de dos amigos. Se estrecharon con fuerza cuerpo contra cuerpo, desde la punta de los pies, sintiendo los empeines, las rodillas, los muslos, las pelvis, los abdómenes, los pechos y las cabezas entrelazadas, la de Sandro ahogándose un poco en la almohada. Sandro quiso besarle cada centímetro de piel. Notó que no había erección, pero no le dio importancia. Después de hacerle todo lo que pudo, se acostó a su lado y se sacudió hasta acabar enseguida. Se quedaron dormidos en el sopor de la habitación, y lo último que escuchó fue una queja de Esteban. Tenía frío. Le pedía que lo tapara. Las campanas de la iglesia al lado no dejaron de sonar. No dejaron de sonar cada media hora durante toda la noche. Los 2 días Esteban no hacía más que cumplir como un soldado acompañando a Sandro a todas partes y escuchando charlas que no le interesaban. Tenía sus ideas sobre las políticas culturales. Opinaba que era un gasto innecesario llevar gente de todo el país hasta ese lugar. ¿Para qué? Para un encuentro de ediciones independientes y autores, algo que no significa nada para un ciudadano común que es quien termina pagando por todo eso. Sandro lo escuchaba atónito, la última mañana en el hotel, rodeados por las mesas en las que desayunaban los otros escritores y editores. Esteban se daba cuenta lo poco que valoraba el trabajo artístico en general, o lo ignorante que era, o las dos cosas. Todos esos escritores y editores desconocidos para él eran invalidados de movida. Sandro se escuchó a sí mismo explicándole la importancia de ese tipo de encuentros y por qué era necesario contar con dinero estatal, que ni siquiera se pagaba honorarios, que no era tanto gasto en realidad. Se detuvo porque nada sonaba convincente ante la indiferencia de Esteban, que lo escuchaba como preguntando, ¿vos te crees lo que estás diciendo? Sandro quiso pensar que era una cuestión ideológica, pero lo cierto es que Esteban no aprobaba esos gastos innecesarios desde la mirada más liberal y reaccionaria, no desde algún tipo de creencia en la independencia absoluta o en el anarquismo. Matrimonio. Los siguientes encuentros sexuales tuvieron a un Esteban más participativo. Sandro se imaginaba estar en el lugar del otro y trataba de hacer lo que sería lo más placentero del mundo, algo que nunca más nadie pudiera hacer tan bien como él para que Esteban no lo olvide cuando ya no estuvieran juntos. Trabajaba para la posteridad. Tirado a su lado, un poco avergonzado por su entrega tan evidente y absoluta, escuchó a Esteban decirle, «Qué loco que estás». La frase, como otras, lo arrancó de su éxtasis personal y a medida que la procesaba, más hiriente le resultaba. Sintió que en ese estado de extrema vulnerabilidad era desubicado un comentario así. Excluye y desmonta cualquier complicidad. Se sintió solo en esa casa ajena, con esa gente, metido en medio de esa pareja, de madre e hijo. Cuando se lo reprochó, Esteban le contestó como solía suceder, «Estás equivocado», argumentando que solo era una expresión más, que exageraba. Sandro tuvo que admitir que tal vez había dramatizado. Afuera llovía torrencialmente y las calles se inundaban muy rápido. Todo fue el mismo día. Sandro charlaba más tarde con la madre de Esteban en la cocina, en una especie de conversación de sordos, porque tenían muy diferente sintonía. Lo que incomodaba tremendamente a Esteban, que no participaba en absoluto y los escuchaba desde el cuarto con la puerta abierta. La madre hablaba de su manera de hacer las compras, decía que era muy marquera, que prefería no comprarse una crema para la cara, pero que en la comida y en los productos para la casa solo elegía primeras marcas y calidad. Se dio cuenta Sandro que ese olor que asociaba con Esteban como su olor era, en un 80%, el del jabón de primera marca con el que lavaba la ropa. En eso estaba cuando la madre abrió la heladera y sacó un trozo de asado que había comprado con el precio pegado en el paquete, y cuando dijo esto, por ejemplo, es solamente para Esteban y yo, Sandro tuvo la fuerte impresión de que se estaba ante un matrimonio inseparable. Cuando Sandro iba a la casa Cuando Sandro iba a la casa de visita o a preparar un trabajo, era la hora en que la madre e hijo volvían de trabajar. Ella solía instalarse en la cocina a preparar galletitas o hacer manualidades de las que Esteban parecía avergonzarse cuando insistía en mostrárselas a Sandro. Los fines
Los fines de semana, al pasar por la puerta abierta de su cuarto rumbo al de su hijo, Sandro había visto sus piernas delgadas, depiladas, sin varicis ni celulitis, estiradas sobre la cama. Era apenas 10 años más grande que él. Se preguntaba si tendría algún amante. Empezó a ir seguido lo de Esteban para preparar un pedido de subsidio para un proyecto internacional, algo con textos e ilustraciones otra vez, pero que reunía escritores y artistas visuales de muchas ciudades de América. Hacía mucho calor. Esteban mantenía cerrada la persiana que daba al patio del fondo y prendía la luz y el ventilador a todo lo que da, lo que le secaba los ojos a Sandro y volaba los papeles de trabajo. Solían terminar en la cama, que era la cama de la infancia de Esteban, una camita pequeña a la que lo único que le faltaba eran sábanas infantiles, rodeada de estantes con colecciones de miniaturas de las que vienen de premio en las golosinas. Por pedido de Sandro, Esteban prendía el velador en vez de la luz deprimente del techo, y eso, más el ventilador, más el abandono que sentía en esa cama, lo hacían quedarse dormido. Muchas veces aprovechaban el momento en que la madre se bañaba para hacer algo. Sandro escuchaba a la madre cantando en la ducha, cantaba muy bien. Su canto se escuchaba perfecto en la habitación. Además, Esteban abría un poco la puerta para cerciorarse de que ella estuviera en el baño, ocupada, escuchando el sonido del agua y controlando que la voz no se detuviera. Esteban se había inscrito en el seminario con la idea de hacer algo. Hasta ese momento todo lo que escribía lo rompía, no lo terminaba o lo dejaba en el olvido. Leyó en alguna parte que Sandro, a quien conocía por uno de sus libros de cuentos que le había regalado Laura, daría clases esa segunda mitad del año y se anotó. Al poco tiempo de conocerse le contó que tenía guardado unos cuantos recortes de diarios y revistas donde lo entrevistaban y que había presenciado una mesa de escritores donde Sandro habló en la feria del libro. A Sandro lo conmovió pensar que tal vez lo había visto sin saber quién era. Hacía un esfuerzo tratando de evocar la gente de ese día. Esteban le contó que hubo un momento en la vereda en el que estuvieron muy cerca uno del otro. Sandro hablaba con otras personas y no se atrevió a saludarlo. Una tarde Esteban bajó de la parte alta del placar una bolsa llena de diarios y le mostró la prueba. Era mucho más de lo que Sandro se imaginaba. Era un verdadero seguimiento de sus apariciones en la prensa, pero no le prestó mucha atención, por modestia o pudor, y no quiso seguir mirando. Además, ya conocía de memoria esas notas, esas fotos. ¿Quién había buscado a quién entonces? Se preguntó Sandra. ¿Quién era el primer deseado? Justo entró la madre y atestiguó que Esteban guardaba eso desde hacía mucho tiempo y que lo había recolectado con esmero. A los pocos días Sandro salió de viaje, el viaje más largo que había hecho últimamente, por un trabajo en la Universidad de Venezuela, en Caracas. Le había propuesto a Esteban que lo acompañase, pero Esteban lo consideró una locura. Le dolió la reacción negativa, porque no lo esperaba. ¿Te saltó la térmica? Fue todo lo que obtuvo por respuesta, y no le insistió ni una vez más. Estando lejos, Sandro lo extrañó como nunca, pero también agradeció que no viajara con él. El trabajo era arduo, muchas horas por día, y los alumnos eran adultos jóvenes y niños de distintas clases sociales. Esteban hubiera estado perdido y habría visto gastos inútiles por todos lados, además de personas sospechosas en cada esquina y en cada rincón. Sandro no hubiera podido caminar por las calles tranquilo, comer en cualquier parte lo que se le antojara, charlar con cualquiera, ni meterse en los barrios como lo hizo. De todas maneras, no dejaron un solo día de escribirse, y Esteban era cariñoso como nunca en los mails y en los mensajes que intercambiaban a lo largo del día. Al terminar el trabajo se encontrarían en Montevideo para un congreso editorial al que Sandro estaba invitado como todos los años. Esteban creyó que él también estaba invitado, pero la verdad es que Sandro pagó el pasaje y la diferencia por alojamiento y comidas. No se lo dijo, Sandro se habría enojado mucho y no hubiera querido ir. Montevideo, ya no me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Idea Vilariño. Lo esperaba en la habitación con el televisor encendido. La señal era muy mala y se veía como si estuviera codificado. El techo era muy alto y el baño estaba insertado como una cabina en la habitación. Una puerta que daba al cuarto de al lado estaba clausurada por una especie de ropero grande que después comprobaron que estaba cerrado con llave. También había una vieja heladera desconectada. Sandro estaba muy cargado porque venía de estar 2 meses afuera.
Alguien del hotel lo ayudó a subir todo por una angosta escalera. Cuando entró en la habitación tuvo que dejar primero las cosas y acomodarlas mínimamente antes de que pudieran saludarse. Al fin se abrazaron y Sandro sintió el cuerpo de Esteban apretado contra el suyo con el tamaño y la temperatura tal como lo recordaba y lo extrañaba. Besó su cuello. ¿Cómo te creció el pelo? Fue lo primero que le dijo a Esteban y le mostró la frazada de acrílico que cubría la cama con un estampado de alces. Era el mismo que habían visto en la foto cuando el organizador del encuentro en Montevideo le aseguró a Sandro que le darían la mejor habitación. En todo el hotel había un olor extraño entre comida con curry y basura que le hizo acordar a Berlín y a Nueva York. Esteban se tiró en la cama del lado izquierdo, del lado de la ventana. Parecía contento. Sandro se tiró a su lado. Acariciaron el peluche del cubrecama de alce. Esteban se reía y cambiaba la voz como cuando se ablandaba. Sandro abrió la valija. Se quiso cambiar. Había poco tiempo. Un auto pasaría a buscarlos enseguida para ir a la inauguración del Congreso. Le quería mostrar a Esteban la ropa que se había comprado en Venezuela, pensando en él, claro. Quería tanto gustarle, solo a él, pero de pronto tuvo la certeza de que era imposible. Ya salían de la habitación cuando Esteban le señaló el tercer botón de la camisa desabrochado como un descuido desagradable, y tampoco le gustó el cinturón que tenía puesto. ¿Y esos números? Le preguntó desaprobando el cinturón. Desaprobando. El cinturón tenía labrado unos números imperceptibles que Sandro no había visto bien. Creyó que eran dibujos abstractos. En el auto Esteban le miró las manos cuando le tocó la pierna. Sandro tenía las uñas arregladas de manicura. En ese momento, sobre la rodilla huesuda de Esteban, el propio Sandro se las vio grotescas. ¿Está mal? Le preguntó. Esteban hizo un mojín como de indiferencia. Después de las actividades de la jornada cenaron con todos y volvieron tarde al hotel. Se bañaron y se pusieron a ver una película que Esteban había llevado. Era una película francesa, donde chicas muy jóvenes eran torturadas hasta quedar desfiguradas. Les arrancaban la piel en un sótano. Le preguntó si le daba miedo. A Sandro no le daba miedo, ya había visto el año anterior una parecida, pero no le gustaba tampoco ver esas imágenes. La noche del reencuentro. Hubiera preferido charlar, besarse, drogarse, acariciarse, escuchar música, leer cosas, cualquier cosa menos ver las caras de esfuerzo de las actrices representando el dolor intenso. Esteban ya la había visto y estaba muy interesado en que la vieran juntos. Quiso complacerlo. Había algo que lo halagaba. Esteban le comentó que la eligió entre otras que descartó por considerarlas demasiado, ah, por considerarlas demasiado blandas. No se acuerda Sandro si en un momento se cansó y le pidió que la pagara o si lo decidieron juntos. No la terminaron. Sin la computadora, la oscuridad del cuarto apenas era cortada por la luz que entraba de la calle por la ventana. Esteban entró en un sueño profundo. Sandro estaba inquieto. La cena pesada se alborotaba en su estómago y las escenas violentas de la película reverberando en el fondo de sus ojos le impedían dormirse. El cuerpo casi desnudo de Esteban a su lado, algo de frío en los pies, los típicos ruidos de sábado, a la noche muy cerca, en la calle. Gente que se reía, botellas que se golpeaban y se rompían. Un saxo estridente, sinuoso y repetitivo, que era lo único que se distinguía de una música odiosa. Todo lo perturbaba confusamente. Se sintió muy solo, abrazó a Esteban por la espalda. Respiraba como alguien dormido. Lo llamó un par de veces pero no contestó. Sandro no sabía qué hacer. Fue al baño, se lavó la cara, se vistió y quiso salir del cuarto, pero la puerta estaba cerrada con llave y la llave no estaba puesta. No vio en qué momento Esteban la había cerrado, pero era la costumbre que tenía, cerrar con llave y sacar la llave de la cerradura, por seguridad. No quiso pedírsela para no tener que dar explicaciones de a dónde iba. Hubiera salido al pasillo, caminando hasta la sala, tal vez se hubiese sentado en la computadora del hotel y se hubiese puesto a escribir mails o a ver algún video mientras fumaba con alguien que estuviera por ahí dando vueltas como él. Le parecía tan extraño estar con Esteban en la misma cama después de tanto tiempo de haberse extrañado mutuamente, haberse dicho por escrito tantas cosas amorosas, y de pronto, esa película, y tener que dormirse así, sin más. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tomarlo o esperar que él lo hiciera cuando tuviera ganas, a lo mejor por la mañana? Y si nunca lo hacía, tenía que respetarlo. Le había pagado todo, el viaje para tenerlo, para estar juntos. Era evidente que Esteban no sentía deseos. No servía de mucho seguir pensando por qué. Entonces volvió a la cama y se dejó llevar.
Fue como hacerlo con un muerto, porque mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo. ¿Estaba dormido o no quería mirarlo? No se movió mientras Sandro le lamió la espalda. Le pareció sentir unos gemidos débiles, única señal de una respuesta de placer que fue suficiente para excitarlo más hasta no poder retenerse, casi sin tocarse. Siempre era mejor esa soledad con un cuerpo amado a la vista, al alcance, que la ausencia completa. Al menos no tenía que trabajar en la creación de una escena imaginaria que cada vez le costaba más sostener cuando la evocación nítida se le escapaba, se difuminaba y los elementos no se aglutinaban. Mientras se normalizaba el ritmo de su respiración, lo único que escuchó antes de dormirse fue la música del bar de abajo que se detenía de golpe. Horas más tarde, casi al amanecer, se despertó, estaba excitado de nuevo, lo empezó a acariciar y como le pareció que estaba un poco frío, lo tapó. Tenía muchas ganas, así que lo tomó con decisión sin que el otro pusiera resistencia. Ya otras veces había pasado que estaba como dormida, a veces cruzaba un brazo sobre los ojos y decía que así se concentraba mejor. Sandro vio la imagen en el espejo, nunca la olvidaría. Hubiera querido estar así durante horas y que no terminara nunca ese momento. Volvió a mirar el espejo y le pareció verse solo. La cara de Esteban se hundía en la almohada y la penumbra de la habitación, que empezaba a disiparse por sectores con las primeras luces, escondía uno y revelaba el otro. Se excitó más y acabó con un estertor tan placentero, el desahogo que tanto necesitaba, que se sintió morir y le dijo, mi amor, estremecido y feliz como nunca antes se había sentido con él. Tenían unas pocas horas para dormir antes de ir al aeropuerto. Se desmayó. La alarma empezó a sonar, primero la de Esteban y después la de Sandro. Ahí estaba, desnudo a su lado, hermoso y pálido. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas y lo iluminaba como si fuese una luna fría. Apagó las dos alarmas. Con él se entregaría a cualquier cosa, podría soportar cualquier condición. Lo amaba, era eso, solo el amor podía mantenerlo empecinado sin renunciar a pesar de sostener una relación que sentía injusta, desigual. Llegó a pensar que si no era amor era algo realmente maligno, pero aún así iría hasta el final, costase lo que costase. Lo demás fue un vértigo artificial, una caída detenida por la falta de atmósfera. Romper a patadas la puerta para salir de la habitación, las palabras elegidas para pedir ayuda, la sirena de la ambulancia que se llevó el cuerpo, los interrogatorios, los papeles, la embajada, el argentino y su muerte súbita, anunciada en los diarios de las dos orillas. El llanto sin fin había comenzado.